Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura del Chaitanya Charitamrita Adya Lila, capítulo 7, los 5 aspectos del Señor Chaitanya, verso 100. Querido Shri Chaitanya Mahaprabhu, todo lo que has dicho es verdad. Solo aquel a quien favorece la fortuna alcanza el amor por Dios. Significado dado por su divina gracia, Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Aquel que es verdaderamente muy afortunado puede comenzar la conciencia de Krishna, como declaró Shri Chaitanya Mahaprabhu a Srila Rupa Goswami, Chaitanya Charitamrita Madhya 19.151. Brahmanda Brahmite Kona Bhagyavam Jiva Guru Krishna Prashade Payabhakti Lacha Vicha. Hay millones de entidades vivientes que han llegado a estar condicionadas por las leyes de la naturaleza material y van errando por todos los sistemas planetarios de este universo en diversas formas corporales. Entre ellas, una que es afortunada encuentra un maestro espiritual genuino por la gracia de Krishna y llega a comprender el significado del servicio devocional. Al desempeñar el servicio devocional bajo la dirección del maestro espiritual genuino o acharya, obtiene el amor por Dios. Aquel cuyo amor por Dios, Krishna Prema, se despierta y de esta manera llega a ser un devoto de la inconcebible suprema personalidad de Dios, debe ser considerado sumamente afortunado. Los sannyasis mayavadis admitieron este hecho a Shri Chaitanya Mahaprabhu. No es fácil llegar a ser una persona consciente de Krishna, pero por la gracia de Shri Chaitanya Mahaprabhu es posible, como se probará en el curso de esta narración. Verso 101. Querido Señor, no hay objeción en que seas un gran devoto de Shri Krishna. Todos están contentos con esto, pero ¿por qué evitas hablar sobre el Vedanta Sutra? ¿Qué hay de malo en ello? Significado dado por su divina gracia a Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura comenta a este respecto. Los sannyasis mayavadis aceptan el comentario de Sri Shankaracharya, conocido como Shariraka Vaya, como el verdadero significado del Vedanta Sutra. Es decir, los sannyasis mayavadis aceptan los significados expresados en las explicaciones del Vedanta Sutra que da Shankaracharya, que se basan en el monismo. Así ellos explican el Vedanta Sutra, los Upanishad y todas las demás escrituras védicas desde su propio punto de vista impersonal. El gran sannyasi mayavadi Sadananda Yogindra escribió un libro conocido como Vedanta Sara, en el que dice: Vedanto nama Upanishad Pramanam Tat Upakarini Shariraka Sutradini Cha. Según Sadananda Yogindra, el Vedanta Sutra y los Upanishad, como los presenta Sri Shankaracharya en su comentario Shariraka Vaya, son las únicas fuentes de evidencia védica. En realidad, sin embargo, el término Vedanta se refiere a la esencia del conocimiento védico y no es un hecho que no haya más que el Shariraka Vaya de Shankaracharya. Hay otros comentarios sobre el Vedanta escritos por acharyas Vaishnavas, ninguno de los cuales siguen a Sri Shankaracharya ni aceptan el comentario imaginativo de su escuela. Sus comentarios se basan en la filosofía de la dualidad. Los filósofos monistas como Shankaracharya y sus seguidores quieren establecer que Dios y la entidad viviente son uno, y en lugar de adorar a la suprema personalidad de Dios se presentan ellos mismos como Dios. Quieren que los demás les adoren como Dios. Estas personas no aceptan la filosofía de los acharyas Vaishnavas, que se conocen como Shuddhadvaita, monismo purificado, Shuddhadvaita, dualismo purificado, Vishishtadvaita, monismo específico, Dvaitadvaita, monismo y dualismo, y Achintya Vedaveda, unidad y diferencia inconcebibles. Los mayavadis no tratan sobre estas filosofías, porque están firmemente convencidos de la suya propia, que Vala Dvaita, el monismo exclusivo. Al aceptar este sistema de filosofía como la comprensión pura del Vedanta Sutra, creen que Krishna tiene un cuerpo compuesto de elementos materiales y que las actividades del servicio de amor a Krishna son sentimentalismo.
Se les conoce como Mayavadis porque, según su opinión, Krishna tiene un cuerpo hecho de Maya y el servicio de amor al Señor que ejecutan los devotos también es Maya. Consideran este servicio devocional como un aspecto de las actividades fructivas Karmakanda. Según su opinión, el Bhakti consiste en especulación mental o a veces meditación. Está la diferencia entre la filosofía Mayavadi y la Vaishnava. Verso 102. Tras oír hablar de aquella manera a los sannyasis Mayavadis, Sri Chaitanya Mahaprabhu sonrió ligeramente y dijo: Señores míos, si no tenéis inconvenientes, puedo deciros algo sobre la filosofía Vedanta. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Los sannyasis Mayavadis, comprendiendo a Sri Chaitanya Mahaprabhu, le preguntaron por qué no hablaba nunca de la filosofía Vedanta. En realidad, sin embargo, todo el sistema de actividades Vaishnavas se basa en la filosofía Vedanta. Los Vaishnavas no descuidan el Vedanta, sino que no les interesa entenderlo sobre la base del comentario Sharira Kavaya. Por tanto, para aclarar la situación, el señor Sri Chaitanya Mahaprabhu, con el permiso de los sannyasis Mayavadis, quería hablar sobre la filosofía Vedanta. Los Vaishnavas son, con mucho, los más grandes filósofos del mundo, y el más grande de todos ellos fue Srila Shiva Goswami Prabhu, cuya filosofía fue presentada de nuevo casi 400 años más tarde por Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Maharaj. Por tanto, hay que saber muy bien que los filósofos Vaishnavas no son unos sentimentales o devotos de pacotilla como los Sahajiyas. Todos los acharyas Vaishnavas eran eruditos ampliamente instruidos que comprendían la filosofía Vedanta perfectamente. Porque de no conocer la filosofía Vedanta no se puede ser acharya. Para ser aceptado como acharya entre los espiritualistas indios que siguen los principios védicos, hay que llegar a ser un erudito ampliamente instruido en filosofía Vedanta, ya sea estudiándola o escuchándola. El Bhakti se desarrolla en base a la filosofía Vedanta. Esto se declara en el Srimad Bhagavatam 1.2.12. Tach Tradadana Munayo Yana Vairagya Yuktaya Pashanti Atmani Chatmanam Bhaktya Shruta Grihitaya. Las palabras Bhaktya Shruta Grihitaya de este verso son muy importantes, porque indican que el Bhakti debe basarse en la filosofía de los Upanishad y del Vedanta Sutra. Srila Rupa Goswami dijo: Shruti Smriti Puranadi Pancharatra Vidimbina Aikantiki Harer Bhaktir Utphatayaiva Kalpate. El servicio devocional practicado sin referencia a los Vedas, Puranas, Pancharatras, etc., debe considerarse sentimentalismo y no produce más que trastornos a la sociedad. Existen diferentes grados de Vaishnavas: Kanishtadikari, Madhyamadikari y Uttamadikari. Pero para ser un predicador Madhyamadikari hay que ser un erudito docto en el Vedanta Sutra y otras escrituras védicas, porque cuando el Bhakti Yoga se desarrolla en base a la filosofía Vedanta es objetivo y estable. A este respecto podemos citar la traducción y el significado del verso antes mencionado, Srimad Bhagavatam 1.2.12. Esa verdadera absoluta la comprende el estudiante o sabio seriamente inquisitivo, dotado de conocimiento y que se ha desapegado al ofrecer servicio devocional y escuchar el Vedanta Shruti. La verdad absoluta comprende plenamente mediante el proceso del servicio devocional al Señor Vasudeva, personalidad de Dios, que es la verdad absoluta en su forma completa. El Brahman es la refulgencia trascendental de su cuerpo y Paramatma es su representación parcial. Por tanto, la comprensión Brahman o Paramatma de la verdad absoluta no es más que una comprensión parcial. Hay 4 tipos diferentes de seres vivientes: los karmis, los gyanis, los yogis y los devotos. Los karmis son materialistas, mientras que los otros son 3 trascendentalistas. Los espiritualistas de primera categoría son los devotos que han comprendido a la personalidad suprema. Los espiritualistas de segunda categoría son aquellos que han comprendido parcialmente la porción plenaria de la persona suprema. Y los espiritualistas de tercera categoría son aquellos que apenas han comprendido el foco espiritual de la persona absoluta. Como se afirma en el Bhagavad Gita y otras escrituras védicas, se puede llegar a comprender a la persona suprema por medio del servicio devocional que se apoya en el conocimiento pleno y el desapego de todo contacto material. Ya hemos hablado del hecho de que del servicio devocional provienen el conocimiento y el desapego del contacto material. Así como la comprensión del Brahman y de Paramatma son comprensiones imperfectas de la verdad absoluta,
Los medios para comprender el Brahman y Paramatma, es decir, los senderos del Dhyana y del Yoga, son también medios imperfectos de comprender la verdad absoluta. El servicio devocional se basa en la combinación del conocimiento pleno y el desapego de todo contacto material establecido por recepción auditiva del Vedanta Shruti. Y es el único método perfecto para que el estudiante serio e inquisitivo comprenda la verdad absoluta. El servicio devocional no es, por lo tanto, un medio destinado a la clase de espiritualistas menos inteligentes. Hay 3 clases de devotos, la primera, la segunda y la tercera. Los devotos de tercera clase, los neófitos que ni tienen conocimiento ni desapego del contacto con la materia, sino que solamente están atraídos por el proceso preliminar de adorar a la deidad en el templo, se llaman devotos materialistas. Los devotos materialistas están más apegados al beneficio material que al trascendental. Por tanto, es necesario hacer progresos muy precisos para que desde el nivel del servicio devocional material alcanzar el nivel devocional de segunda clase. En el nivel de segunda clase, el devoto puede ver 4 principios en la línea devocional: la personalidad de Dios, sus devotos, los ignorantes y los envidiosos. Es necesario elevarse al menos a la etapa del devoto de segunda clase y de este modo volverse merecedor de conocer la verdad absoluta. El devoto de tercera clase, por tanto, debe recibir las instrucciones del servicio devocional de las fuentes autorizadas del Bhagavatam. El primer Bhagavatam es la persona que es un devoto puro y el otro Bhagavatam es el mensaje de Dios. El devoto de tercera clase debe, por tanto, acudir al devoto puro para aprender las instrucciones del servicio devocional. Ese devoto puro no es un profesional que se gana la vida aprovechándose del Bhagavatam. Este devoto debe ser un representante de Shukadeva Goswami, como Sutta Goswami, y debe predicar el culto del servicio devocional para el beneficio completo de todos. El devoto neófito tiene poca inclinación a escuchar a las autoridades. Ese devoto neófito hace ostentación de escuchar a un profesional para satisfacer sus sentidos. Este tipo de proceso de escuchar y de cantar lo ha estropeado todo, de manera que hay que tener gran cuidado con los procesos defectuosos. Los mensajes santos de Dios, como aparecen en la Bhagavad Gita o en el Srimad Bhagavatam, son temas trascendentales indudablemente. Pero aunque lo sean, estas temáticas trascendentales no deben recibirse de un profesional que las contamina, como la serpiente que envenena la leche con el simple contacto de su lengua. Para poder avanzar, el devoto sincero debe estar preparado a escuchar las escrituras védicas como los Upanishad, el Vedanta y otros escritos que dejaron autoridades o Goswamis en el pasado. Sin escuchar esas escrituras no se puede avanzar, y sin oír ni seguir las instrucciones, el alarde del servicio devocional pierde todo valor y se convierte en un obstáculo en el sendero del servicio devocional. Por tanto, a menos que el servicio devocional esté basado en los principios de la autoridad de Shruti, Smriti, Purana y Pancharatra, el alarde de servicio devocional reconocido debe rechazarse de inmediato. El devoto que no esté autorizado no debe ser nunca reconocido como un devoto puro. Mediante la asimilación de estos mensajes de las escrituras védicas, es posible ver constantemente el omnipresente aspecto localizado de la personalidad de Dios dentro del propio ser. Esto se llama Samadhi. Bhagavatam 1.2.12 significado. Verso 103. Al oír esto, los sannyasis mayavadis se volvieron un poco humildes y se dirigieron a Chaitanya Mahaprabhu como al mismo Narayana, quien según la opinión de todos era él. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Los sannyasis mayavadis se dirigen unos a otros como Narayana. Cada vez que ven a otro sannyasi le presentan sus respetos diciéndole Om Namo Narayana. Te ofrezco mis respetos a ti, Narayana, aunque saben perfectamente a qué clase de Narayana están hablando. Narayana tiene 4 brazos, pero aunque estén engreídos con la idea de ser Narayana, no puede mostrar más que 2. Puesto que su filosofía declara que Narayana y el ser humano corriente están en el mismo nivel, a veces emplean la expresión Daridra Narayana, Narayana pobre, inventada por un supuesto Swami que no sabía nada de la filosofía Vedanta. Por tanto, aunque todos estos sannyasis mayavadis que se llamaban a sí mismos Narayana, no sabían realmente cuál es la posición de Narayana debido a sus austeridades. Sri Chaitanya Mahaprabhu les dio la posibilidad de comprender que él era Narayana en persona. Sin duda, Sri Chaitanya es la persona suprema de Dios Narayana bajo el aspecto de un devoto de Narayana, y así los sannyasis mayavadis, comprendiendo que él era directamente Narayana mismo, mientras que ellos eran falsos Narayana engreídos, le hablaron como sigue. Verso 104. Querido Chaitanya Mahaprabhu, continuaron.
Para decirte la verdad, nos complace muchísimo oír tus palabras y además tus rasgos físicos son tan placenteros que nos sentimos extraordinariamente satisfechos al verte. Significado, dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. En los Shastras se dice, Ata Shri Krishna Namadi Navavet Grahyam Indriyai Sevam Mukhe Chichivadau Swayam Eva Spuratiyadaha. Con los sentidos contaminados materialmente no se puede comprender a la Suprema Personalidad de Dios, ni su nombre, forma, cualidades o enseres. Pero si se le ofrece servicio al Señor, se revela a sí mismo. Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.234. Aquí puede verse el efecto del servicio de los sannyasis mayavadis a Narayana. Puesto que los mayavadis mostraron algo de respeto a Sri Chaitanya Mahaprabhu, y puesto que eran piadosos y realmente seguían las austeras reglas y regulaciones de la orden sannyasa, entendían un poco la filosofía Vedanta. Y por la gracia de Sri Chaitanya Mahaprabhu pudieron darse cuenta de que él era precisamente la Suprema Personalidad de Dios, que está dotada de todas las 6 opulencias. Una de estas opulencias es su belleza. Por sus rasgos corporales extraordinariamente hermosos, los sannyasis mayavadis reconocieron en Sri Chaitanya Mahaprabhu a Narayana mismo. No era una farsa de Narayana como los Daridra Narayanas inventados por supuestos sannyasis. Verso 105. Querido Señor, por tu influencia nuestras mentes están muy satisfechas y creemos que tus palabras eran siempre razonables. Por tanto, podrías hablar sobre el Vedanta Sutra. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. En este verso las palabras Tomara Prabhave, tu influencia, son muy importantes. De no ser avanzado espiritualmente no se puede influenciar a un auditorio. Bhaktivinoda Thakura ha cantado Shuddha Bhakata Charana Renu Vajana Anukula. De no relacionarse con un devoto puro no se puede recibir la influencia necesaria para comprender el servicio devocional. Estos sannyasis mayavadis fueron los bastante afortunados para estar ante la Suprema Personalidad de Dios en la forma de un devoto, y sin duda recibieron del Señor una gran influencia. Sabían que un espiritualista perfectamente avanzado no dice nunca nada falso y que todas sus palabras son razonables y conformes a la versión védica. Una persona muy avanzada espiritualmente nunca dice nada que no tenga sentido. Los filósofos mayavadis pretenden ser la Suprema Personalidad de Dios y esto no tiene sentido. Pero Sri Chaitanya Mahaprabhu nunca profirió tal disparate. Los sannyasis mayavadis estaban convencidos sobre su personalidad y por tanto querían escuchar de él el significado de la filosofía Vedanta. Verso 106. El Señor dijo, la filosofía Vedanta consiste en palabras pronunciadas por la Suprema Personalidad de Dios Narayana en la forma de Vyasadeva. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. El Vedanta Sutra, que consiste en aforismos que revelan el método para entender el conocimiento védico, es la forma concisa de todo el conocimiento védico. Comienza con las palabras Atato Brahma Jishnasa, ahora es el momento de indagar sobre la verdad absoluta. La forma de vida humana está especialmente destinada a este fin, y por tanto el Vedanta Sutra explica de manera muy concisa la misión humana. Esto está confirmado por las palabras del Vayu Purana y del Skanda Purana que definen el sutra como sigue. Alpaksharan asam diktam saravat vishvatomukam ashtovam anavadyam cha sutran sutra vido viduhu. Un sutra es una compilación de aforismos que expresa la esencia de todo conocimiento en un mínimo de palabras. Debe ser aplicable universalmente e impecable en su forma lingüística. Todo el que está familiarizado con estos sutras debe conocer el Vedanta Sutra, que entre los eruditos es bien conocido por los nombres adicionales siguientes: 1. Brahma Sutra, 2. Shariraka, 3. Vyasa Sutra, 4. Badarayana Sutra, 5. Uttara Mimamsa y 6. Vedanta Darshana. En el Vedanta Sutra hay 4 capítulos, Adhyayas, y cada uno hay 4 divisiones Pada. Por tanto es posible referirse al Vedanta Sutra como Shodashapada o 16 divisiones de aforismos. La temática de cada división está plenamente descrita según 5 temas diferentes, adhikaranas, que se llaman técnicamente Pratijna, Hetu, Udaharana, Upanaya y Nigamana. Cada temática debe explicarse necesariamente con referencia a Pratijna, es decir, la declaración solemne de la finalidad del trato.
La declaración solemne que aparece al principio del Vedanta Sutra es Atato Brahma Jijnasa, que indica que este libro se escribió bajo la declaración solemne de indagar sobre la verdad absoluta. Igualmente deben expresarse las razones, hetu, debe darse los ejemplos en relación con diversos hechos, udaharana, la temática debe tratarse gradualmente hasta la comprensión, upanaya, y finalmente debe estar apoyado por citas autorizadas de los shastras védicos, nigamana. Según Hemachandra, el gran autor de diccionarios conocido también como Koshakara, el Vedanta se refiere al significado de los Upanishads y de la parte brahmana de los Vedas. El profesor Apte, en su diccionario, define la parte brahmana de los Vedas como aquella que establece las reglas para el uso de himnos en diversos sacrificios y da explicaciones detalladas sobre su origen, a veces con prolongadas ilustraciones en forma de leyendas e historias. Es distinta de la parte de mantras. Hemachandra dice que el suplemento de los Vedas se llama el Vedanta Sutra. Veda significa conocimiento y Anta significa el fin. Dicho de otra manera, la comprensión apropiada del propósito final de los Vedas se llama conocimiento Vedanta. Este conocimiento, tal como está dado en los aforismos del Vedanta Sutra, debe ser respaldado por los Upanishads. Según los eruditos doctos, hay tres distintas fuentes de conocimiento, llamadas Prashtanatraya. Según estos eruditos, el Vedanta es una de ellas porque presenta el conocimiento védico sobre la base de argumentos sólidos y lógicos. En la Bhagavad Gita 13.5 el Señor dijo, Brahma Sutra Padaish Chaiva Ketu Matvir Vinish Chitai. La comprensión de la finalidad más elevada de la vida se alcanza en el Brahma Sutra mediante lógica y argumentos legítimos referentes a causa y efectos. Por tanto, el Vedanta Sutra se conoce como Niyaya Prasthana, los Upanishad como Shruti Prasthana y la Gita, el Mahabharata y los Puranas como Smriti Prasthana. Todo conocimiento científico de la realidad trascendental debe estar respaldado por Shruti, Smriti y una sólida base lógica. Se dice que tanto el conocimiento védico como el suplemento de los Vedas llamado el Sattva Pancharatra emanaron de la respiración de Narayana, la suprema personalidad de Dios. Los aforismos del Vedanta Sutra fueron escritos por Srila Vyasadeva, la poderosa encarnación del Señor Narayana, aunque a veces se dice que los escribió un gran sabio llamado Apantaratama. De todos modos, el Pancharatra y el Vedanta Sutra expresan las mismas opiniones. Por esto, Sri Chaitanya Mahaprabhu confirma que no hay diferencia de opinión entre los dos y declara que como el Vedanta Sutra fue escrito por Srila Vyasadeva, se puede entender que ha emanado de la respiración del Señor Narayana. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura comenta que mientras Vyasadeva escribía el Vedanta Sutra, 7 grandes santos contemporáneos suyos se ocupaban también en un trabajo similar. Estos santos eran Atreya Rishi, Asmaratya, Andulomi, Krishnajini, Tara Krishna, Jaimini y Vadari. Además, se afirma que Parashari y Karmadik Bhikshu también trataron de los aforismos del Vedanta Sutra antes que Vyasadeva. Como se mencionó anteriormente, el Vedanta Sutra está constituido por 4 capítulos. Los 2 primeros tratan de la relación de la entidad viviente con la suprema personalidad de Dios. Este tema se conoce como Sambandha Gyana, el conocimiento de la relación. El tercer capítulo explica cómo hay que actuar en esa relación con la suprema personalidad de Dios. Esto se llama Avideya Gyana. La relación de la entidad viviente con el Señor Supremo está descrita por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Shivera Swarupahaya Krishnera Nityadasa. La entidad viviente es un sirviente eterno de Krishna, el Dios Supremo. Chaitanya Charitamrita Madhya 20.108. Por tanto, para actuar en esa relación debe practicarse el sadhana bhakti, es decir, las obligaciones prescritas en el servicio a la suprema personalidad de Dios. Esto se llama Avideya Gyana. El cuarto capítulo describe el resultado de este servicio devocional, Prayochana Gyana. Esta finalidad más elevada de la vida consiste en volver al hogar de regreso a Dios. Las palabras Anavriti Shabdat del Vedanta Sutra indican esta finalidad más elevada. Srila Vyasadeva, una poderosa encarnación de Narayana, escribió el Vedanta Sutra y para protegerlo de comentarios desautorizados compuso personalmente el Srimad Bhagavatam como comentario original del Vedanta Sutra bajo la dirección de su maestro espiritual, Narada Muni.
Además del Srimad Bhagavatam, existen comentarios sobre el Vedanta Sutra compuestos por todos los acharyas Vaishnavas más importantes, y en cada uno de ellos se describe de manera muy explícita el servicio devocional al Señor. Solo aquellos que siguen el comentario de Shankara han descrito el Vedanta Sutra de manera impersonal, sin referencia al Vishnu Bhakti, es decir, el servicio devocional al Señor Vishnu. En general, la gente da mucha importancia a este Sharira Kavaya, la descripción impersonal del Vedanta Sutra. Pero todos los comentarios que no mencionan el servicio devocional al Señor Vishnu deben considerarse diferentes en propósito respecto al Vedanta Sutra original. Sri Chaitanya Mahaprabhu confirmó de manera definitiva que los comentarios o vayas que escribieron los acharyas Vaishnavas sobre la base del servicio devocional al Señor Vishnu son los que dan la verdadera explicación del Vedanta Sutra y no el Sharira Kavaya de Shankaracharya. Srila Prabhupada Ki Jai. Hari Bol.